Bueno, buenas noches, queridos hermanos. La presente, muy agradecido de que estén aquí, todos los queridos hermanos que vienen a visitarnos de diferentes partes de Latinoamérica y no sé si hay otras partes del mundo. Todos son bienvenidos, todos son queridos hermanos y los que no son queridos hermanos también están bienvenidos, ¿ok? Bueno, esta presentación toca el tema del alfabeto masónico y el uso de la criptografía en el secreto iniciático. Esto está basado en los conocimientos transmitidos por maestros hábiles. Principalmente, hoy vamos a hablar de los conocimientos transmitidos por el querido hermano René Guénon y el querido hermano Robert Ambelin. ¿Ok? Yo siempre hago mucha referencia a un libro de Robert Ambelin que se llama, eso porque hermanos, eh, el simbolismo masónico, simbolismo de los útiles masónicos. ¿Ok? Entonces, este libro está en francés, pero tiene mucha información teórica y práctica sobre el simbolismo masónico, enfocado evidentemente en los conocimientos que tiene Robert Ambelin. Y también vamos a tocar el tema del secreto iniciático, enfocado en la visión de René Guénon, que es un querido hermano, grado 33, también maestro sufí, y que tiene mucha bibliografía esotérica de calidad, ¿ok? Que me gusta compartir con ustedes. Entonces, comencemos ahora. En la presentación vamos a hablar del alfabeto masónico y como pueden ver en la imagen, ¿ok? Parte de una cruz templaria y hay varias simbologías que podemos reconocer de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Tenemos runas, tenemos alfabeto masónico y tenemos el alfabeto que conocemos, el alfanumérico que manejamos en Occidente. ¿Ok? Este alfabeto masónico no es nuevo, proviene de un tiempo un poco desconocido, porque en verdad el tema de cifrar cosas ya venía dado por los símbolos. Hago una introducción muy corta sobre los símbolos. Recordemos que los símbolos son figuras auditivas o auditivas, imágenes auditivas o visuales que se manifiestan según cómo se ha generado la tradición. Hay símbolos que son visuales, que son los que los hindúes llaman yantras, y hay símbolos auditivos que los hindúes llaman mantras. ¿Okay? Eso también existe en la masonería, que son los signos, palabras y tocamientos, y los símbolos visuales que tiene la masonería. Pero estos están ligados también, queridos hermanos, a dos tipos de tradiciones que obedecen a la mitología de Caín y Abel, a los pueblos que son nómadas y a los pueblos que son sedentarios. Los pueblos que son nómadas, que están viajando, ¿ok? Son pueblos que utilizan los símbolos auditivos y los pueblos que son sedentarios, que se instalan, ¿ok? Tienen conocimiento de la astronomía, de la arquitectura para hacer piezas fijas donde poder instalarse, saber cuándo cultivar y saber el movimiento de los astros para ver cuáles son los momentos favorables para la cosecha o para los ritos iniciales. Este tipo de alfabeto se hace obviamente para crear una especie de secreto o de complejidad. Esto pasaba mucho también en las guerras. ¿Ok? Se dice que el cifrado de este alfabeto proviene de Cornelius de Agripa, que, como muchos sabemos, es un escritor alemán que murió, si no mal recuerdo, en Grenoble y que escribió muchas cosas sobre textos esotéricos, ligados también a la cultura hebrea. Uno de ellos, muy conocido, es la Cábala de las 9 cámaras, donde se manejan las letras hebreas en 9 fases, que son el triple 1, el triple 3, el triple 4, el triple 5, el triple 6, 7, 8 y 9, así sucesivamente, en función a las letras hebreas. ¿Ok? Recordemos que el alfabeto hebreo, si no tienen mucho conocimiento de él, les digo que es un alfabeto muy complejo porque es un símbolo que además de ese símbolo tiene una relación con una constelación o con un elemento celeste, sea una estrella, sea una constelación, sea un grupo de estrellas, pero también tiene un valor numérico y tiene un valor simbólico.
Además, cuando se hablan de las letras hebreas como tal, los mismos hebreos dicen que son los ladrillos con que se construye la creación. Y estas letras engloban en su significado, las 22 letras hebreas, engloban en su significado tres letras madres, que son aire, fuego y agua, para hacer la tierra, siete letras dobles, que hacen referencia a los siete planetas, a las, bueno, eso tiene múltiples símbolos, ¿ok? A los 7 días de la semana, y 12 letras que hacen referencia a los 12 meses del año, ¿ok? No olvidemos que en la tradición masónica, el hebreo está por todos lados, y sobre todo las palabras sagradas, cuando uno las estudia desde el punto de vista hebreo, consigue mucho más información acerca de la simbología de estas palabras, ¿ok? Fíjense que cuando vemos esta imagen, ¿ok? Empezamos a relacionar el alfabeto con las cruces templarias, que se basan en ángulos. Recordemos que la casta real, que es de donde vienen los caballeros, son de las castas superiores que tienen las tradiciones. Las tradiciones manejan tres castas básicas. La casta sacerdotal, donde existe la autoridad sacerdotal; la casta de protección, que es la casta real, donde está la armada; y está una tercera casta, que es la casta de la construcción y de los artesanos. Y después viene el pueblo común. A través de esas tres castas, ¿ok?, se dan procesos de iniciación y transmisión iniciática muy fuerte, esotérica. ¿Por qué? Porque todas están respaldadas por un ser supremo, llamémosle Dios, llamémosle para los arquitectos el gran arquitecto del universo, llamémoslo para los templarios el gran guerrero del universo, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya sabían que están conectadas siempre con algo supremo. Ojo, esto existe todavía en el caso de la India. Existen los brahmanes, los vaishyas y los kshatriyas. ¿Ok? Y todos esos mueven un simbolismo a nivel de lenguaje. En este caso estamos hablando de simbolismo gráfico. Por cierto, y disculpen que vuelva a tocar esta imagen. Aquí en el tema de las cruzadas, vemos que las cruzadas, muchos de los caballeros templarios eran identificados. La cruz que más se identifica es esa cruz roja, que además vemos en cada vez que vemos imágenes de las tres carabelas de Colón, tienen estas tres cruces que evidentemente representaban también al cristianismo en el pueblo de España, en el reino de España. Pero se dice también, existe una teoría que dice que esas cruces están ahí porque los templarios ya conocían América. Y fue la forma en que pudo llegar Colón de una manera pacífica y que no fuera atacado eh, muy violentamente por los indígenas. Ok, vamos entonces a lo que nos compete. Ok, a principios del siglo XVIII, los francmasones adoptan y popularizan un sistema de variación basado, ¿ok?, según los registros históricos y rituales, en una comunicación que se hace a través de este cifrado. Este cifrado, cuando uno lo ve en símbolo, lo conoce como la plancha de trazado. Pero ¿por qué esto es la plancha de trazado y por qué ese símbolo incluye el alfabeto masónico? Bueno, básicamente porque ahí se incluyen el cuaternario, se incluye también el ángulo, ¿ok?, y también el ternario. Pero vamos a ver cómo este juego de escuadras y de ángulos nos van a dar la relación con las letras del alfabeto que nosotros manejamos. Y aquí, en esas líneas rectas y en esos ángulos, vamos a ver varias cosas que obedecen a la geometría sagrada y que están en relación con dos elementos clave, que son parte de las tres luces de la logia, que son primer vigilante y segundo vigilante, uno representado por la plomada y otro representado por el nivel. Entonces aquí tenemos horizontalidad y verticalidad.
horizontalidad en nuestra parte de equilibrio corporal y verticalidad en nuestra parte de equilibrio psíquico. ¿Por qué? Porque la masonería busca nuevos niveles de conciencia. Entonces, este cifrado, al tener ángulos de 90 grados, está incluyendo justamente el avance superior hacia la elevación, hacia nuevos niveles de conciencia y la estabilidad que debe tener la horizontalidad. ¿Ok? Son dos tipos de equilibrios que se tienen que manejar y que forman parte también de la escuadra y de la comunión entre la escuadra y la plomada que nos hace el nivel. ¿Ok? Entonces, recordemos también que estos instrumentos son para darle regularidad a la piedra, para darle una forma equilibrada, ¿ok? Son instrumentos de equilibrio. Pero también está el punto que todo lo une, porque donde hay una escuadra, hay un ángulo y ese ángulo une dos rectas en un punto. Y ese punto es lo que se conoce en la geometría sagrada como el ser, ¿ok? O el polo. Y esto que bordea el punto, que es el círculo, ¿ok? Es la existencia, lo que los hindúes llaman la rueda del samsara, donde uno nace, muere, nace, muere, nace, muere, pero la idea de nosotros como iniciados, ¿ok? Es que en esta geometría sagrada uno salga del círculo y se aproxime hacia ese punto central. Y ahí es donde está el proceso de realización espiritual. Y ahí es donde está el valor de la palabra iniciación. ¿Ok? Hacernos uno con el ser. Cuando el ser y el conocer se hace uno, se elevan nuestros niveles de conciencia. Evidentemente tenemos la regla y el cuadrado. Y fíjense que justamente esa posición, como está esa regla, hace referencia también a la postura de aprendiz, donde los pies se colocan de una forma muy particular, ¿ok? Y hay uno que está en posición horizontal y otro en posición vertical en relación a lo que es la intuición como parte vertical y a la razón como la parte horizontal. Recordando que la razón viene de ratio, que significa dividir, ¿ok? Que es un proceso cognitivo que se da en la mente para separar las cosas para entenderla mejor. ¿Ok? Igualmente se puede ver el caso del rombo, ¿ok? Donde vemos un proceso de creación donde el 1, ¿ok? Se proyecta hacia el 4, donde el Padre Celeste, ¿ok? Se proyecta en el Hijo, creado bajo la materia de un padre y de una madre. Ahora entremos en el tema de la plancha de trazado y el alfabeto masónico. ¿Por qué tiene estas características? ¿Por qué tiene esta tabla y esta cruz? Bueno, porque en este, que se conoce también actualmente como símbolo de numeral, incluyen dos letras por cada espacio. Es decir, la escuadra superior es para AB, la central CD e F para la tercera de del primer rango. En el segundo rango tenemos GH, en el centro tenemos IL y J, porque I y J a nivel latino eran la misma letra, MN, OP, QR, ST. Y para la formación de las letras que faltan estaba la X con X, Y, BV, W también y Z. ¿Cómo se escribe este alfabeto? Como lo vemos aquí arriba en esta primera línea. ¿Ok? La A es la escuadra, ¿ok? Con dirección hacia la izquierda. La B es la escuadra con un punto. Para diferenciar la segunda letra había que colocar un punto. Hay ciertas variaciones que se fueron haciendo poco a poco y tal vez todavía existen más variaciones. Sin embargo, hay ciertas tumbas medievales donde fueron enterrados ciertos masones y aún se conserva en la tumba estos caracteres del alfabeto masónico, bien sea haciendo referencia al gran arquitecto del universo, bien sea haciendo referencia a cierta consigna, por ejemplo, memento mori, que es recuerden que vamos a morir.
Tomando esto en cuenta, mis queridos hermanos, y viendo aquí al lado, como dicen aquí en Medellín, el pastel, o en mi país, la chuleta, o el acordeón, como dicen en otros países, ¿qué está escrito en este alfabeto, en esta frase masónica? ¿Pueden identificar? El micrófono está abierto para los queridos hermanos. Gadú al principio. Ja. Pero en estas cuatro letras, ¿qué está escrito? Al principio, en la primera, Gadú, me parece. Exactamente. Cierto, en la Es segunda, a ver, yo veo. S, a ver, la otra, ¿dónde está? Salud, Fuerza, Unión. salud, fuerza y unión. ¿Ok? Es que es accesible a todo el mundo este tipo de alfabeto. Tal vez sí es accesible, pero no tiene mucho uso. De hecho, en la masonería es difícil encontrarlo en logias que se utilicen estos alfabetos. Se pueden ver en algunos tapices o en algunas imágenes de símbolos masónicos, pero no todo el mundo le llega porque además no todos están hablando español. Entonces hay que saber también decodificar esta cosa. ¿Ok? Igualmente, como pueden ver abajo, está la formación de los guarismos o números. ¿Ok? Y estos guarismos sí respetaban, en cierta forma, su idea inicial árabe, que era que cada número representaba un ángulo. El uno tenía un ángulo, el 2 también, el 3 también, el 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Pero esto también fue mutando según la formación que se le daba al alfabeto. ¿Cuál era el objetivo de este alfabeto? Evidentemente ocultar cosas, ¿ok? Y crear lo que se llama el argot, que es un lenguaje particular de un grupo particular de personas. ¿Ok? Comentarios sobre el alfabeto masónico y los símbolos de los grados. Está abierto el micrófono. Según lo que leí, eh, esto esta forma tuvo su origen, fue con los templarios, con la cruz como lo ha señalado y como está ilustrado ahí. Parece que ellos fueron los primeros en idearse, eh, buscando los ángulos y equivaliéndolos a una letra. Ya después, otras personas fueron adoptando otra figura, como has mostrado ahí, con la cuadrícula esa, con el símbolo de número y con la X. Inclusive para facilitar más la cosa, porque con la cruz templaria se necesita un esfuerzo mucho más grande para poder escribirla, porque hay muchos elementos. En cambio, así, en esta forma, como está ilustrada aquí con la cuadriculita, y que el primer cuadro es A y B, es supremamente fácil y sencillo pues, de memorizarlo mucho más fácil. Porque con la cruz templaria es muy más complicado y el esfuerzo es más grande para poder escribir así, digámoslo así, ¿cierto? Sí, sí, sí. Requiere más Claro práctica. que, claro que el encriptamiento viene desde épocas inmemoriales, porque el, las mismas caracteres de los egipcios era una forma de escritura sacerdotal. Eso no era para el pueblo y eso era para los iniciados solamente. Es decir, el pueblo no sabía leer todo lo que estaba inscrito en los templos, porque esos hieroglíficos, o sea, escritura sagrada, como significa, era solamente para la casta sacerdotal y para los iniciados.
el pueblo no tenía acceso a comprender lo que estaba inscrito en las paredes o en los monumentos o en las, bueno, no olvido la palabra, sí. Y también hubo formas de encriptamiento pues, muy crueles. Acordémonos que durante las cruzadas, el gran emir de los creyentes, Saladín, para mandar un mensaje a otra tropa, encriptó en la cabeza de uno de sus soldados, lo raparon primero, escribieron o tatuaron en el cuero cabelludo, le dejaron crecer el pelo y lo mandaron a llevar a llevar el mensaje. O sea que el encriptamiento para pasar un mensaje es muchísimo anterior a los templarios que parecen que fueron los primeros que inventaron esta forma de la que estamos hablando hoy. Eso por el momento. ¿Hay otro comentario, otros queridos hermanos? Sí. Fíjense que aquí pasa algo muy interesante con el tema del alfabeto, ¿ok? Que ciertamente lo que busca construir es un lenguaje para comunicar ciertas cosas, ¿ok? Pero comunicar a un público específico y determinado. Por eso es que la masonería tiene una cosa particular que, a diferencia de la religión, la masonería busca una élite, ¿ok? Y cuando se habla de élite, no se está hablando de gente con dinero, se está hablando de gente que tenga las cualificaciones para poder formar parte de esa realización espiritual y de ese trabajo que se tiene que hacer, ¿ok? A nivel espiritual. Y no todo el mundo está para eso, ¿ok? No todo el mundo está para eso. Y a veces lo que se busca es ocultar un secreto. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces confundimos el secreto de los códigos o de los símbolos, ¿ok? En el caso del lenguaje, que es tiende a ser de hecho el más exterior. ¿Por qué? Porque el lenguaje se reduce muchas veces a una frase clara o específica. El símbolo, al ser polisémico, trasciende mucho más allá. Y si uno lo medita y lo deja reposar más en la mente, muchísimo más. Entonces, ¿por qué voy de lo exterior a esta parte que es interior, que es el secreto inicial? Bueno, una persona que yo considero como un maestro instructor en toda la formación que yo he tenido en mi carrera masónica es, sin lugar a duda, René Guénon, ¿ok? Físico, en la parte profana era físico, matemático, 10 idiomas, y en la parte iniciática hizo estudios sobre diferentes ciencias tradicionales, sobre diferentes tradiciones, entre ellas la hindú, entre ellas la taoísta, y en la masonería terminó todos sus grados y comenzó con el sufismo. En uno de sus libros, que recomiendo ampliamente y recomiendo leerlo con un maestro que ya lo haya trabajado, llamado A Percepciones sobre la Iniciación, él profundiza sobre la naturaleza del secreto inicial. Y aquí hay algo muy importante, porque la gente piensa que el secreto es simplemente contar algo y que la gente se quede callada. En este caso estamos hablando de otro tipo de secreto que tiene 7 características que nos menciona René Guénon en su libro A Percepciones sobre la Iniciación. ¿Cuáles son estas 7 características del secreto inicial? Bueno, primero, el secreto iniciático no es convencional, no es algo que se hace a través de un acuerdo, ¿ok? Es algo que nace del trabajo operativo en logia, ¿ok? No necesariamente tiene que ser algo que se sienta, que se vea o que se escuche, ¿ok? Pero siempre va a ser algo que se vive internamente. El secreto iniciático es inviolable. Eso quiere decir que no es una palabra que si tú se la dices a otra persona se va a enterar del secreto iniciático. El contenido esencial es inaccesible a los profanos. Y es inaccesible a los profanos porque al no estar iniciados, no entran en esa capacidad para entender esos nuevos niveles de conciencia
que se buscan desarrollar en logia. Estamos hablando de una logia operativa, ¿ok? Recuérdense que en el tema de hoy de orientación iniciática y occidente, ¿ok? Todos los queridos hermanos han visto logias que tienen una inclinación mucho más hacia la parte política, económica, exterior, ¿ok? Filantrópica exterior, ¿ok? Y de la que estamos hablando son de las logias que buscan un trabajo operativo para tener nuevos niveles de conciencia y para hacer el camino de retorno al inicio, ¿ok? Volver al ser. Y entender que esto no es algo abstracto que está en las nubes y que no se alcanza, sino que es algo fáctico, o sea, que es algo justamente operativo, significa que tiene resultados, ¿ok? Entonces, este tipo de secreto también se maneja el tema de la prudencia. Y recordemos que la prudencia como virtud tiene como elemento ascético, como trabajo ascético, el silencio, ¿ok? El silencio, el saber callar. Y aquí viene una palabra muy clave que se da en cierto tipo de símbolo que es el mito. Mito viene de la palabra mutus, que significa silencio. De hecho, para los que tengan un control de televisor al lado, van a ver que hay un botón que dice mute, que es eso, silencio. Pero mito también está relacionado con la palabra misterio. ¿Ok? Y como las dos están vinculadas con el silencio, en el campo político también hay una extensión de esa palabra que es ministerio. ¿Ok? Entonces, el tema de la prudencia y el silencio es importante en esta característica del secreto iniciático. Se debe distinguir el secreto esencial del convencional, como decimos. Este es otro tipo de secreto. Y existen secretos secundarios que se podrían transmitir, como lo dijimos, a través del alfabeto masónico para que solamente sean entendidos por masones. ¿Ok? Los secretos convencionales también existen por razones prácticas, ¿ok? Como ciertas frases, como ciertos signos de auxilio, como ciertas posiciones que usan los masones para reconocerse a distancia. Sí. Comencemos con el primer punto. Característica del secreto iniciático. No es convencional porque no depende de acuerdos humanos. ¿Ok? No es que yo me quedo callado y no digo nada. No, va más allá de eso. ¿Ok? Es inexpresable, es incomunicable por definición. ¿Qué significa esto? ¿Ok? Porque no puede ser revelado con palabras. Porque hay frases a las que no alcanza el lenguaje. Si yo le pregunto a una persona, ¿qué tanto quieres a tu mamá? Por decir algo, ¿ok? Yo la quiero como el universo. Eso no describe el cariño que uno puede tener por una madre, ¿ok? Entonces, eso, ¿ok? Hay cosas que no se pueden expresar con el lenguaje. El crecimiento espiritual no se puede expresar con el lenguaje. La transmisión de una influencia espiritual no se puede expresar con el lenguaje. Está ahí y tiene que estar ahí porque se está siguiendo un rito esotérico, un rito operativo. Y ese es el valor del secreto iniciático en la cadena de unión. ¿Por qué? Porque la regularidad de esa cadena se da en función de que cada uno de los hermanos que forman parte del eslabón de la cadena son hermanos que han sido iniciados por un maestro masón en una logia masónica, que fueron iniciados a su vez por otros maestros masónicos en logias masónicas, y que no fue algo que se inventó, sino que viene de la oscuridad de los tiempos. No es como algunas ciencias o algunas pseudoescuelas iniciáticas que la inventó un señor que se leyó 5 libros o que le evitó, y esa es la escuela de Pedro el Iluminado. ¿Eh? A nivel iniciático, puede que Pedro sea muy iluminado, pero a nivel iniciático eso no tiene cadena y eso no tiene un retorno esotérico hacia el ser, sino a la individualidad de Pedro el Iluminado. La segunda, tenemos que el secreto iniciático es inviolable, ya que no puede ser comprendido por quien no ha sido verdaderamente iniciado y realiza su trabajo interior basado en ritos y símbolos.
mucha gente que no ha estado nunca iniciada se pone a escribir libros de masonería y de simbolismos masónicos sin saber de qué están hablando. Por eso es siempre bueno identificar quién es el autor para saber discernir la La paja del poca. trigo, quién está escribiendo o si está escribiendo desde el sentimentalismo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos queridos hermanos que uno les pregunta cuando es aprendiz, ¿qué es la 4.000. iniciación A la o explicación. qué es la tradición? Y te cuentan un poema. Te dicen, la iniciación es cuando sale el sol por la mañana y te pegan los rayos en la cara. Oye, ese es un poema, ¿ok? René Guénon en ese sentido es mucho más directo. Te dice, la iniciación es un proceso de realización basado en la transmisión de una influencia espiritual de carácter no humano y que tiene un fin operativo, ¿sí? Que penetra en tu ser y que toca, y que es una escuela de misterios menores porque toca dos elementos de la composición triuna del hombre, el cuerpo y el alma. Ah, que hay misterios menores, entonces deben haber misterios mayores. Claro que sí, ¿ok? Pero eso no los maneja la masonería, eso lo maneja en el campo occidental el sufismo y la cábala, que trabajan el ser. ¿Que tienen pistas para llegar? Tienen pistas para llegar. Entonces, este secreto está vinculado con esa influencia espiritual de carácter no humano, porque lo que se busca es construir el templo no hecho con las manos. Lo que se busca es que el hombre se reintegre corporal y psíquicamente a través de un trabajo iniciático que se da en logia, no fuera de logia, porque es un trabajo de crecimiento colectivo. Pero, pero, hay que formar la logia, porque si en la logia no hay maestros formados, no hay compañeros formados y no hay aprendices formados, entonces lo que se va a manejar ahí no va a ser un templo, puede que sea un rancho o un barrio o una construcción muy deficiente. Si las personas que están haciendo el rito no se toman el tiempo para hacerlo consciente y para hacerlo efectivo, para investigar y para crecer en el rito, es un círculo que no avanza. La tercera parte, las organizaciones iniciáticas son secretas no por decisión arbitraria, sino porque su contenido es esencial e inaccesible para los profanos. Recordemos que profano, a pesar de que muchas personas lo toman como un insulto, es una palabra que significa fuera del templo. Pero el punto de vista profano es un punto de vista. ¿Por qué? Porque al estar en el universo, nada es profano. Es simplemente una percepción que tiene el ser humano de alejarse de Dios. ¿Sí? Y son cerradas porque no todos tienen las cualificaciones necesarias. De hecho, eh, en el caso de Francia, se hablaban de cualificaciones físicas a través de algo que se llama el ostracismo de la letra B. ¿Qué era el ostracismo de la letra B? Que habían 7 palabras que comenzaban con B y que eran condición para no iniciar a una persona, que fuera jorobado, que fuera tuerto, que fuera cojo, que fuera homosexual, que estuviese loco. ¿Ok? Se hablaba del caso del bastardo, pero no el bastardo salido fuera del niño que nació fuera de la familia, sino el bastardo que no se quiere a sí mismo y que desprecia a sus padres y que desprecia todo lo que tiene a su alrededor. Entonces, por eso se habla de cualificaciones. Y esas cualificaciones antes se medían también a nivel astrológico. Se veía la carta astral de la persona y se podía identificar si tenía las condiciones para hacer una cadena iniciática, cosa que ya no se hace porque la enseñanza de la astrología no se maneja mucho en logia. Hay un texto que dejó Valiamesti sobre, bueno, un texto no es un libro que se llama Astrología Recobrada, que espero el año que viene hacer un material sobre eso, muy, muy bueno,
sobre los temas iniciáticos en la masonería. De hecho, es una de las 7 ciencias, 7 artes liberales que deben estudiarse. La prudencia. ¿Por qué el secreto iniciático debe manejarse con prudencia? Bueno, por la frase que ya hemos escuchado de la Biblia que dice que no le lances perlas a los puercos. ¿Por qué? Porque al no saber qué le estás lanzando, se volcarán contra ti. Entonces, las cosas sagradas hay que mantenerlas sagradas, hay que protegerlas. Recordemos aquí las 3 funciones del iniciado en todas las tradiciones. Las 3 funciones del iniciado en todas las tradiciones son aprender la tradición, proteger la tradición y transmitir la tradición. Entonces, los aprendices aprenden la tradición, los compañeros la protegen y los maestros la enseñan. Y así se evita la degeneración de la organización. Pero muchas veces se ve en algunas logias que los que presentan trabajo son los aprendices, en el grado de aprendiz, en el grado de compañero presentan trabajo solamente los compañeros y en el grado de maestro se hablan de cosas administrativas, cuando quienes deben formar en todas las logias, en todos los trabajos, sea aprendiz, compañero maestro, son los maestros instructores que forman parte del grupo de maestros que está en una logia, no el aprendiz. El aprendiz no tiene que formar al maestro. El maestro forma el aprendiz, que es la manera lógica, el aprendiz aprende y saca una conclusión, una síntesis. Entonces, por eso hay que ser muy prudentes en el tema del secreto iniciático. No puede entrar cualquier persona. Distinguir el secreto iniciático del secreto convencional. Bueno, básicamente, si existen símbolos de reconocimiento, existen símbolos accesorios que muchas veces nos sirven y que tienen una profundidad, pero a la que no llegan los profanos. ¿Sí? Y muchas veces esos símbolos se confunden con el verdadero secreto iniciático, que está ligado, como digo, a los nuevos niveles de conciencia y que no se lo pueden decir a nadie. Uno no puede decir, yo tengo un nivel de conciencia súper elevado. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es la evidencia de eso? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el trabajo colectivo nos da el crecimiento a través de lo que en la logia se llama el salario. Se presenta una plancha, todos los maestros intervienen, todos los miembros de la logia intervienen y se hace crecer esa plancha. Y somos más conscientes de un trabajo que se hizo individual y que creció de forma colectiva. Tenemos una plancha que en una construcción pudiese ser un plano, pero con el aporte de cada uno de los miembros que forman parte del corpus de la logia, ese plano se convierte en un templo, no hecho con las manos. ¿También existen otros secretos secundarios relacionados con la ciencia y las artes tradicionales? Claro que sí. ¿Eh? Su divulgación puede causar deformación y aparición a versiones profanas. Evidentemente, de hecho, eso ha pasado siempre con la masonería y los símbolos de la masonería, y con símbolos asiáticos más todavía. Por eso es que se ha puesto de moda muchas cosas relativas al Feng Shui, relativas a los signos del zodíaco. De hecho, una aberración que se puede ver en el sincretismo, no en la síntesis de los símbolos, es que hay gente que habla de astrología y mezcla santos con la tradición egipcia, con la tradición judía, eh, azteca, no sabe de qué carrizo está hablando. ¿Ok? Eso es producto de una degeneración. Gente que no está iniciada y que no está formada para hablar de eso, se leyó 5 libros diferentes, dijo, aquí me hice los reales. Entonces, este tipo de cosas que nos dice René Guénon y que busco transmitirle a los queridos hermanos y a través de Robert Ambenay, es justamente para reforzarle a los hermanos de que lo que se habla en logia no es algo efímero, no es algo abstracto, es algo que tiene condiciones reales y que reales en todo el sentido de la palabra. Es real porque es regio, es real porque busca a un nivel alto de conciencia, un nivel real de conciencia, ¿ok?
un nivel fáctico de conciencia. Entonces, ¿por qué existen, la última, por qué existen los secretos convencionales? Bueno, obviamente tienen que existir también, como digo, como un elemento externo. Recuérdense que todo elemento interno tiene que tener un elemento externo también. Toda esencia tiene su sustancia. Lo importante es saber superar la sustancia para llegar a la esencia. Y aquí es donde el lenguaje muchas veces pasa de símbolos a interpretaciones, a nuevos estados de conciencia, nuevas formas de ver las cosas, de percibir la vida, de entender el mundo, de no frustrarse con las cosas que no salen bien y de no exacerbarse con las cosas que salen mal. Ok, entonces, comentarios antes de llegar a las conclusiones. Queridos hermanos, queda abierto el micrófono. Querido hermano. Queridos hermanos, comentarios con respecto a lo que se dijo de el secreto iniciático. ¿Me escuchas, ¿No hay Denis? comentarios? Ah, dígame. Sí, no, te quería comentar también algo de lo que se dijo antes con respecto a la cuestión de los símbolos, ¿no? Pues yo creo que desde los albores de la humanidad tenemos o hemos visto, ¿verdad? A través de las diferentes culturas, a través de las diferentes civilizaciones, cómo se han establecido los símbolos. Y tan es así que hasta la fecha los arqueólogos continúan trabajando pues para poder descifrar algunos de estos que pudieran ser en un lenguaje común en su momento o en su tiempo y que sin embargo también muchos de ellos se manejaban ya de manera esotérica como lo has estado comentando desde hace un buen rato. Ese sería mi comentario por el momento, Denise. Gracias, querido hermano. ¿Algún otro querido hermano? Bueno, de pronto el secreto iniciático lo hemos tomado últimamente muy a lo campeche, muy a lo ligero, a lo de poca importancia. Eh, Me parece que se ha violado mucho, porque en los rituales antiguos los procesos de iniciación eran supremamente, en primer lugar, muy complicados, eran muy largos, no eran de 2 horitas como lo hacemos nosotros actualmente, era un proceso de meses. Si nos ponemos a ver los rituales egipcios antiguos, que por ahí me cayeron unos documentos, son unos rituales difíciles, largos, eh, donde se comprometía muchas veces la integridad del candidato, donde verdaderamente podría salir herido, podría salir quemado, podría salir ahogado. Y era un asunto que el que lo completaba a satisfacción, pues por supuesto era recibido con todos los honores por los sacerdotes egipcios que lo iniciaron. Lo mismo en los grandes mitos iniciáticos griegos. Eh, y la cosa era tan delicada que el que violara el secreto de una iniciación pagaba con su vida. Eso
Eso que hacemos nosotros, las gesticulaciones, el signo del primer grado, del segundo grado y el tercer grado, eso no era payasada, eso no era teatro, eso se realizaba verdaderamente. Lo que pasa es que, por supuesto, que eso ya no se hace, ni se va a hacer nunca más, creo pues, a no ser que la cultura vaya migrando hacia otros tipos de pensamiento, vendrán posiblemente otros tipos de iniciaciones a futuro, eh, donde los conocimientos se van a volver inclusive mucho más escasos de conseguir, de adquirir, cosas que ya estamos viendo con la educación que están recibiendo los jóvenes en este momento en todas las escuelas del mundo. No se les está dando el conocimiento, una cosa ahí solamente a medias. Entonces, el secreto era verdaderamente sagrado y era un compromiso mortal. Eso no era para jugar de ninguna manera. El que entraba y cumplía con todo también se atenía a las consecuencias si era indiscreto. Es cuanto. Gracias, querido hermano. Hay una cosa interesante que acaba de decir el hermano con respecto a los ritos que se manejaban ahora versus los ritos que se manejan hoy. Antes los ritos eran mucho más, como dice el hermano, más largos, más reales, pero todos incluían que eso es lo que se conserva todavía. Y hay una cosa impresionante que pasa a pesar de todos los problemas y todas las deformaciones que haya tenido la masonería en sus ritos por las intervenciones que hayan tenido a nivel histórico, ya sea por la parte religiosa, ya sea por la parte monárquica, porque este año de hecho lo vamos a ver, yo voy a trabajar dos charlas sobre la masonería primigenia y el origen de la masonería y después voy a trabajar la masonería después de 1717 y vamos a ver dos cambios muy particulares. La masonería estuvo intervenida en cierta forma, buscó de sus ramas superiores, las castas superiores, tanto sacerdotal como real, ¿sí? Para nutrirse y hacer sus ritos y trabajar sus ritos. Entonces, a pesar de que mucha gente le metió mucha mano a cosas que ya existían y que tenían su función y su rito operativo mucho más marcado, la masonería conserva hoy en día, ¿ok? Su proceso iniciático, conserva hoy en día sus procesos de purificación y reintegración. Y es difícil que los pierda, es difícil que los pierda. ¿Por qué? Porque al ser una cadena iniciática, tiene el respaldo de los maestros presentes y ausentes que trabajaron por ella y que anteriormente cada maestro se convertía en una función y por eso es que los grandes iniciados al final perdían su nombre y adoptaban un nombre que representaba su función, como es el caso en la alquimia de Fulcanelli. El maestro experto, el maestro hospitalario, el maestro primer vigilante, el maestro guardatemplo, no es una persona, es una función. Y cuando un maestro desarrolla ese secreto iniciático y esos niveles de conciencia, se convierte en un maestro hábil y después que pasa a ser un maestro hábil, ¿ok? Pasa a ser un ilustre y poderoso hermano. Y realmente cuando es un ilustre y poderoso hermano es un venerable maestro, porque se venera lo que trae luz. No es un adorno de un mandil, no es un adorno que se da en la chaqueta, no es una cristina, es algo real, es algo real. Entonces, aquí estamos trabajando el tema del alfabeto como un lenguaje especial, que ciertamente lo es, y que si lo vemos desde el punto de vista de la geometría sagrada, podemos profundizar a muchas cosas, ¿ok? En la parte material y en la parte espiritual. Y la idea justamente es que este alfabeto que tiene esas dos partes, la parte material que uno ve o que puede escuchar, ¿ok?
cuando se escuchan las palabras, tiene una repercusión en la parte espiritual. Y voy a hablar un poco voy a atreverme a hablar un poquito más de un grado más elevado, donde se hablan de los sentidos, pero no se están hablando de los sentidos materiales, se está hablando de los sentidos psíquicos, se está hablando de la vista, del oído, del tacto, del gusto, del olfato, pero no a nivel exterior, sino a nivel interior. Y a nivel interior trabajan dos facultades del alma que son muy importantes. Una es la memoria y otra es la creatividad. Entonces, todo lo que perciben nuestros ojos lo vamos a llevar al plano espiritual. ¿Por qué? Porque va a entrar en nuestra psique. ¿Por qué? Porque estando en nuestra psique y trabajando eso, vamos a hacer que ese símbolo nos dé nuevos niveles de conciencia. Y esas son cosas que no se pueden comunicar, como el amor. Y esas son cosas que tampoco se pueden obligar. Daniel Pennac, un escritor francés, decía, el verbo leer es como el verbo amar, no se puede obligar. Tú le puedes decir a alguien lee, no va a leer. Tú le puedes decir a alguien ama y no va a amar. Los que llegamos a la masonería, bien sea por accidente o porque la estábamos buscando realmente, tenemos acceso a ese secreto masónico por rito, porque fuimos iniciados. Y no solamente tenemos derecho a ese secreto masónico, tenemos la obligación de protegerlo, aprenderlo y transmitirlo a nuestros queridos hermanos. Y eso se ve, como lo dice René Guénon, con el ojo del corazón. No los ojos, con el ojo del corazón. El ojo del corazón es la conciencia y es la realización espiritual, es la realización interior. Bueno, queridos hermanos, esta presentación es un poco corta la de hoy, pero el tema del secreto iniciático, les prometo que después vamos a desarrollarlo un poco más. Quería irme del lenguaje al secreto, porque el lenguaje es lo más visible y el secreto es lo más invisible. Agradezco todas sus participaciones y si hay algunos aportes para que siga creciendo el salario de esta comunidad que está creciendo en el oído, ¿ok? Bienvenido sea. Los micrófonos están abiertos. Hombre, sería de pronto muy bonito para los participantes que estamos aquí hoy, que me imagino que todos somos de este continente americano, recordarles que la criptografía y la transmisión de ciertos mensajes también lo tuvimos nosotros de una forma muy bonita y muy bella. Recordemos, por ejemplo, los pueblos incas, que tenían un sistema de transmitir mensajes ocultos con, con un sistema que se llamaba el quipú, un sistema de cuerdas y nudos. Inclusive las cuerdas tenían colores diferentes. Los nudos o se agrupaban o se ponían uno tras otro. La longitud de las cuerdas también variaban. Ese sistema lo usaron los incas para transmitir mensajes entre los pueblos cuando estuvieron bajo el dominio de la conquista española. Era una forma de transmitirse entre ellos un mensaje. De igual manera, ese sistema de mensaje llamado quipú, actualmente los antropólogos y los arqueólogos no han sido capaces de descifrarlo.
Y otra forma, un poquito más adelantico del quipú, o después del quipú mejor, era la forma de transmitir un mensaje a través de los dibujos que hacían en sus mantas o en sus ruanas, que muchas veces un jefe inca le obsequiaba una ruana a otro jefe inca de otra región y le mandaba una ruana muy decorada, muy bonita, con unas ilustraciones de llamas, alpacas y demás cosas, pero ahí también iba un mensaje secreto que los españoles no podían comprender. Y la otra forma que también vivimos en nuestros pueblos fue cuando la esclavitud, cuando la importación de la población negra de África, que fue esclavizada aquí en nuestras colonias. Y los negritos tenían una forma de encriptar un mensaje que se llamaban mapas de fuga. Y los mapas de fuga lo hacía una negra o un negro que sabía dónde se podían fugar de su amo. Entonces, la forma de comunicarse era haciéndole en su cabello un decorado a una negrita. Entonces, por ejemplo, unas trenzas que fueran gruesas significaba que en el camino, cuando se fugaba, se iba a encontrar con una tropa española. Cuando las trencitas tenían forma delgada o de lombriz y se ponían dos o tres o cuatro, significaba que iba a pasar un río o un riachuelo. Y cuando hacían un surullito que en términos africanos se llama bantú, eso significaba que era una población a la que tenía que llegar, porque en idioma africano bantú significa pueblo. Entonces, en el cabello de las negras esclavas, el que conocía el camino para la fuga, que aquí en Cartagena lo llaman, todavía se llaman los palenques. Los palenques eran esas poblaciones, esos bantú, donde se fugaban todos los negritos que estaban esclavizados en Cartagena. Ese tipo de peinado que todavía lo vemos muy lindo entre nuestras negras en Cartagena, muy decorados y muy bonitos. Eso era un mapa de fuga. Claro que actualmente ya no hay mapas pues, de fuga porque no se le tienen que fugar pues a nadie. Pero sin embargo, mire, ellos tienen esas formas de peinados. Eso es, esa es la historia. Aunque actualmente los mismos negros ya no lo conocen, ya no saben qué significa eso. Eso es cuanto quería aportar en cuanto a a la criptografía, mis queridos hermanos. Gracias, querido hermano. Pero, querido hermano, veo hermanos nuevos. Está un querido hermano arquitecto, JPG Arquitectos, y Alfredo también, el querido hermano Alfredo, el hermano Pablo Rendón. A propósito de lo que dice el hermano y los secretos que se transmitían antes, hay una, hay una película francesa que se llama Joyeux Noël, que significa Feliz Navidad. Y es una película que habla de la Primera Guerra Mundial y cómo las bandas que estaban en la frontera franco-alemana, la Armada francesa y la Armada alemana hacen un pacto de paz para celebrar Navidad.
Y es muy bonito porque entre los coroneles dicen, mira, aquí no se va a decidir la guerra, vamos a mantenernos a salvo. Si vienen a bombardear tu trinchera, yo te dejo que pases a la mía, y si vienen a bombardear la mía, tú me dejas pasar a la tuya. La historia es muy bonita, pero lo que muchos no saben es que esos generales que se encontraron, y eso pasó en muchas fronteras de Francia, eran generales masones y se hacían signos de reconocimiento, y a través de esos signos de reconocimiento fue que pudieron hacer esos acuerdos de paz y celebrar navidades y parar la guerra entre ellos mientras más se podían. Porque además muchos de ellos, como eran gente que vivía en la frontera, ya se conocían o conocían familiares de la banda del grupo contrario. Y fue a través de los secretos iniciáticos que ellos pudieron reconocerse. Entonces, el secreto también nos une, ¿ok? A través de un lenguaje que es común para los masones, que es común para, como el famoso llamado de auxilio, que muchos han utilizado en ciertas situaciones. En los llanos venezolanos hay muchas historias de esto, de queridos hermanos que están en el medio de la nada, en un llano donde no hay ninguna luz, y hacen los signos masónicos, y en 2 horas o 3 horas aparecen hermanos de la nada y los llevan a su casa en caballo, porque la fraternidad es parte de la unión masónica, y esa fraternidad se formó para reconocer esos sonidos, tanto en la parte exterior como en la parte interior. ¿Sí? Bueno, queridos hermanos, entonces, Recordemos también, queridos hermanos, una forma de reconocimiento de los masones que estuvieron en los campos de concentración nazis, que se colocaban una florecita llamada No me olvides. Era una forma críptica de reconocimiento entre todos los hermanos. ciertamente, ciertamente, querido hermano, ciertamente. Bueno, queridos hermanos, entonces vamos a cerrar la comunicación aquí. Las próximas temáticas que se van a manejar van a estar enfocadas hacia el tema de las virtudes que tienen que ver con el grado de aprendiz, aprendiz, compañero y maestro, según el libro de Robert Ameline. Vamos a trabajar el tema de las virtudes en 2 partes, en 2 sesiones, y luego en 2 sesiones vamos a trabajar también las artes liberales. Las vamos a ver desde el punto exterior profano y las vamos a ver desde el punto iniciático también. Justamente hay un punto que estoy trabajando ahorita, que estoy finalizando. Un libro, tal vez no es fácil de conseguir, pero lo recomiendo, de un escritor cartujo llamado Marciano Capella, que se llama Las nupcias de Filología y Mercurio. Y es la historia del matrimonio entre Filología, una mujer sabia, y el dios Mercurio, a quien Mercurio le regala en su día de bodas 7 damas, que son las 7 artes liberales. Entonces, espero que para la cuarta edición, o perdón, la tercera edición que viene, las 2 primeras van a ser de virtudes y las otras 2 van a ser hacia el tema de las artes liberales. ¿Qué? Porque, como se dice también, la masonería es el estudio de las ciencias y las prácticas de las virtudes. Bueno, quiero agradecerles a todos por su presencia, queridos hermanos. Estamos a la orden, tienen mis contactos por WhatsApp. Aquí les Denis, dejo perdón por ahí. las redes sociales. Y estamos en TikTok, estamos en Instagram. Aquí está mi correo y esperamos pronto montar este video también en YouTube para que los hermanos puedan disfrutar de él todas las veces que quieran. ¿Ok?
Bueno, Perdón, salud, fuerza por y ahí unión. arquitectos se está levantando la mano. Ah, perdón, perdón, perdón. Jorge, Buenas arquitecto. noches, queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Primero agradecerles por el salario que nos acaban de compartir, al hermano Denis Maestro Mazón, también a el hermano Álvaro Castaño Díaz, venerable maestro de la Gran Logia, antecesor. Yo tuve la oportunidad de leerme el libro de las Catedrales Góticas de Medellín, qué gran salario, te agradezco por eso. Eh, Adicional, quiero complementar una parte que decía el querido hermano al decir que la comunidad afrodescendiente que se instauró acá en América nos jugaba con la encriptación a través de las deidades, dioses católicos. Un ejemplo era Changó. Changó era representado con Santa Bárbara. Incluso hay una canción de Celia Cruz que lo menciona. sí, sí, sí. Santa Cruz menciona a Changó y a Santa Bárbara bendita Ya, dentro de señora. la misma canción, que era la forma en la que ellos podían seguir adorando a sus dioses a través del catolicismo. Entonces, que en el momento que el querido hermano nos comentaba el tema, se me venía esto a la cabeza y lo quería pues como compartir con el público. También la parte de la iniciática, que no todo el mundo está preparado para la información, porque desde antes de yo tocar puertas ya había pues como leído algunos libros, analizado, y tuve la oportunidad de compartir o hablar con algunas personas que conocía sobre ellos. Me decían, los conozco, los odié, pero no me interesaron, no me llamaron la atención, no me parecieron muy densos, y es que no se sentían preparados porque si lo contrario hubiera sido, pues los hubieran podido como apreciar. Es cuanto, mis queridos hermanos. Muchas gracias, Excelente. sí, Mire, señor. querido hermano, usted es una cosa que es súper importante y que no puede dejar pasar ningún un masón. El masón tiene que leer mucho, mucho, y tiene que saber discernir, tiene que agarrar los libros y hacerse expertos en las ciencias tradicionales y leer, 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 leer. De hecho, es una consigna hasta alquímica. Lee, 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 leye, 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 elabora, Leye. lee, lee, trabaja y sigue leyendo, y sigue leyendo. Porque el tema de la lectura nos va a dar concentración y nos va a llevar a activar nuestra parte psíquica, ya sea la parte imaginativa, bien sea la parte racional. Eso tiene que estar ahí. El masón que no lee no va a avanzar mucho. El masón que no medita no puede avanzar mucho, porque no está en la búsqueda del conocimiento. Y este es un camino de conocimiento, de amor y conocimiento, de amor y conocimiento. Excelente aporte, querido hermano. Sí, y otra cosa, a nivel del tema de África en Latinoamérica, tiene una fuerte influencia en dos ramas, una muy oscura y otra muy tradicional. Pero lo que pasa es que hay que saberla observar. Eh, lo que nosotros conocemos como santería, que era justamente lo que hacían los negros, que guardaban muchas veces sus figuras religiosas dentro de las imágenes de las vírgenes o de los santos, ¿ok? Eso provenía en muchos casos de ciertos pueblos africanos para conservar su tradición en el pueblo donde habían sido esclavizados, es decir, en América Latina. Unas tradiciones llegaron más puras y otras llegaron más deformadas. Una de las más deformadas que se conoce sobre todo por los mitos oscuros que se riega de ella es el tema del vudú, ¿ok? Que llegó a Haití y que llegó también a New Orleans, que eran colonias francesas. ¿Ok? Pero hubo otras colonias africanas, perdón, de esclavos africanos que buscaron liberarse y que hacían ese tipo de códigos y que mantenían una unión y se vincularon también con la religión cristiana muy bien. Tenían algo que se llamaba el regalo de la vida, algo así, que era que como no tenían dinero para regalarse cosas, lo que hacían eran grandes festines. Y las abuelas y las mujeres se reunían para hacer una gran comida para toda la familia y eran unas comelonas enormes, enormes.
para celebrar la vida. No escapa de el simbolismo que es universal. Los judíos celebran los viernes la vida y el Shabbat, y eso lo hacen muchas tradiciones. ¿Sí? Entonces ahí vemos un punto clave de la tradición, que maneja sus símbolos en distintas áreas geográficas, con distintas razas, con distintas formas de expresar su camino de retorno al eterno. Adiós. Bueno, queridos hermanos, entonces ahora cierro. Gracias a todos. Tenemos un chat aquí de la querida hermana que agradecen. Gracias a todos por estar aquí. Ajá. Y el libro que recomendé, Nupcias de Filosofía, de Filología y Mercurio. Pero no se preocupen que yo vamos a hacer un trabajo sobre esto, ¿ok? Sobre este libro. Un libro maravilloso. Y es escrito como fábula, entonces tiene muchas cosas simbólicas que trabajar. Vale. Y no lo, Bueno, y no dígame, lo, querido ten- hermano. y no lo tenés en PDF que se deje copiar, bajar e imprimir de pronto. En PDF no tengo cosas del libro, sí tengo cosas del Ah, libro. Ok, escríbanme, yo les mando cosas de ese libro porque es súper interesante. Yo lo estoy utilizando para escribir mi segundo libro porque el primero era para el grado de aprendiz y este es para el grado de compañero. ujú, Evidentemente sin revelar signos, palabras y tocamientos que no se deben revelar, pero la claro. parte simbólica es muy nutritiva, muy nutritiva. ¿Ok? Pero no le hago spoiler porque quiero justamente trabajarlo más adelante. ¿Ok? Gracias a todos los queridos hermanos, un triple abrazo fraternal, que Dios me los bendiga y nos vemos el último viernes del mes de mayo para trabajar las virtudes cardinales. ¿Ok? Buenas noches a todos. Muchas gracias, queridos hermanos. Buenas noches. Buenas noches a todos, queridos hermanos.